Bueno amigos, vamos a entrevistar a Carlos Cabrera, que sabéis que es el consejero de Agua y vicepresidente segundo del Cabildo de La Palma. Con él vamos a hablar de la situación de nuestra red o nuestro sistema hidráulico, que a priori, según las últimas noticias que tenemos, pues bueno, vamos a afrontar el verano con poquito más de tranquilidad que el año pasado. Lo primero de todo, saludarlo. Carlos, ¿cómo se encuentra? Muy bien, estupendamente. Bueno, ¿cómo está en este momento el aporte de agua al sistema hidráulico de la isla de La Palma? Hombre, la situación este verano es bastante distinta a la que sufrimos todos el pasado verano. Las aportaciones, pues, aparte de tener las balsas en un estado mucho mejor, de mayor capacidad, de mayor cantidad de pipas almacenadas. Un dato, por ejemplo, es que el año pasado en la balsa de Barlovento apenas contábamos con unas 60.000 pipas, luego subimos un poquito más a 300.000 pipas, mientras que ahora estamos hablando de cerca de casi 3 millones de pipas, ¿no? Hay una diferencia considerable. El resto de las balsas están con una más que aceptable cantidad de agua, y luego la aportación extraordinaria que se está haciendo no solo por el túnel de trasvases, que ya venía, sino también a través de los pozos que hemos convenido, la parte pública, esa agua pública que se está poniendo, y agua no pública que también se está poniendo en el sistema, nos está ayudando muchísimo, ¿no? Este verano, por tanto, con esos condicionantes, la lluvia nos ayudó, pero también estas nuevas infraestructuras que pusimos en funcionamiento siguen dándonos buenos resultados, porque nos ayudan sin duda alguna. No tiene nada que ver lo que pasamos en el Consejo Insular de Agua en los meses de julio y agosto a cómo va este año, ¿no? Evidentemente tendremos algún problemilla, seguro que se planteará, pero vamos, con capacidad de resolución sin duda alguna, ¿no? Sin duda, también los embalses con ese 64-65%, bueno, pues da mucha tranquilidad a los agricultores. Eso también ha sido, pues, pues la regulación que se ha hecho, tanto del agua de entrada y el agua de salida, que se ha preocupado, bueno, el Consejo Insular de Agua, las comunidades, bueno, pues toda la gente que está en el mundo del agua, ¿no? Sin duda, porque muchas de esas comunidades nos hemos preocupado de poner agua en los meses anteriores. Hace unos meses hemos puesto agua de estas nuevas infraestructuras que están en funcionamiento. Tened en cuenta que también tenemos una ventaja que no teníamos el pasado año. Nosotros solo podíamos elevar, si tuviéramos agua, que en aquel momento pues estábamos como estábamos, porque no estaban en funcionamiento los pozos, a pesar de estar durante tantos y tantos años debatiendo la necesidad de los mismos. Teníamos la dificultad de la capacidad de transporte de ese agua a las zonas que lo necesitaban. A Fuencaliente teníamos menos problemas de transporte, pero sí que teníamos más problemas de transporte a la zona del valle, ¿no? Ahora mismo pues tenemos la ventaja de que frente a la capacidad de 300 pipas hora de elevación que teníamos en su momento, ahora tenemos casi 1000 pipas hora de elevación. Eso es una muy buena noticia, en tanto en cuanto tenemos asegurado unas infraestructuras que hemos puesto en funcionamiento para poder elevar más agua si fuera necesario en cualquier momento del año. Efectivamente, ha habido una colaboración con las comunidades se han preocupado también de tener pues preparado el verano, digámoslo así, y bueno, yo creo que como decía, con el esfuerzo de muchos y con los aciertos en cuanto y el cumplimiento de los compromisos que adquirimos en su momento de poner más agua en el sistema, pues nos permite estar en esta situación, en este momento, ¿no? Sí, una inversión yo creo que importantísima la que se hizo el año pasado, se remontó ese verano, pero le voy a preguntar por la última hora, porque me acaba de decir esta mañana mismo el presidente de la comunidad de regantes de Fuencaliente que bueno, que ya están contentos porque ya tienen la luz del fluido eléctrico de Unelco y ya les está llegando al pozo. El esfuerzo del Consejo Insular de Agua con el apoyo para tener un equipo
que produciera pues energía eléctrica para que ese pozo estuviera en funcionamiento, yo creo que ha sido importante también, ¿no? Sin duda, pero fíjense el dato, se comienza a trabajar el pasado año cuando llegamos a un convenio con esas comunidades para, en este caso el Pozo del Carmen, para ponerlo en funcionamiento. Fíjense el tiempo que ha transcurrido. Fíjense, por tanto, el esfuerzo de todos para poner en funcionamiento en verano. Si hubiese sido un proceso normal, pues estaríamos, a lo mejor, no diríamos que estaríamos ejecutando la obra aún, pero desde luego que no lo hubiésemos tenido en un proceso normal, un procedimiento normal, no hubiésemos tenido esas instalaciones en funcionamiento. Si no hubiésemos optado por algún elemento temporal para poder extraer, como se extrajo en su momento, agua, aun cuando tuviéramos un sobrecoste porque no llegaba la electricidad, fíjense, un año después, pues hace unos pocos meses, cuando ya han tenido la posibilidad de utilizar ese elemento esencial para la extracción de agua. Es el ejemplo claro. En aquel momento nos posicionamos todos a trabajar para sacar adelante esos proyectos. Y hay que agradecerle mucho el esfuerzo que han realizado estas comunidades para poner ese agua en el sistema. Es evidente que quien llevaba la voz cantante era el Consejo Insular de Agua, porque el Consejo Insular de Agua fue el que ofreció ese convenio, ofreció la inversión total del 100% del coste del mismo, y lógicamente, como sabes, tenemos el 50% de ese agua es pública para recuperar esa inversión. Yo creo que, por tanto, se ha hecho de una manera inteligente esa propuesta, y efectivamente hay que poner en valor también el trabajo que se realizó por parte de las comunidades para, en un tiempo récord, poner esas instalaciones en funcionamiento. Que no se hubiese puesto en funcionamiento sin la aportación final del Consejo en apostar por este tipo de instalaciones temporales para poder extraer agua el pasado verano, ¿no? Carlos, sí me gustaría que los televidentes que nos están viendo en este momento, pues ya creo que muchos de ellos, la gente que está relacionada con el tema del agua en la isla de La Palma lo saben, pero hay muchos a nivel de toda Canarias que no lo saben. Y es ese contrato que se hizo con esos pozos, donde el 50% de esa agua sirve para pagar pues ese apoyo económico que el Cabildo Insular les dio en su momento, ¿no? Exactamente, o sea, fue una inversión importante de cerca de casi los 2 millones de euros, lo que invirtió el Cabildo, el Consejo Insular de Agua, para poner en funcionamiento estos pozos. A alguien le puede parecer, bueno, pero salvamos ese verano, pero no solo eso, es que durante X años, en este caso 4 años, el Cabildo Insular de La Palma, el Consejo Insular, va a tener la posibilidad de recuperar esa inversión pública hasta el último céntimo con el agua que va a poder disponer el Consejo Insular de Agua. Que además, si el Consejo Insular de Agua necesitara más agua en determinados momentos, más de ese 50% que le corresponde, vía convenio también lo puede utilizar y puede pedir que efectivamente en lugar del 50, en determinados momentos, según las necesidades que vea, puede ser el 70, el 80 o el 100% del agua que se pueda extraer durante un tiempo en esas instalaciones. Por tanto, es una inversión recuperada en un bien esencial como es el agua. Carlos, otra cosa que también, bueno, pues a mí como usuario de agua para los plátanos, porque tengo plátanos, Carlos, me ha llenado de satisfacción, y sobre todo en esta área del Valle de Aridane, ha sido esa propuesta de un precio único para la agua de riego en la isla de La Palma. ¿Cómo se puede conseguir eso? Para el agua en general, el agua pública, también para el agua que suministramos a los ayuntamientos. Nosotros concretamente, el Consejo Insular de Agua suministra agua a los llanos de Aridane, Tazacorte, Fuencaliente. Bueno, pues también para ellos tienen ese precio. La razón es la siguiente: nos parecía que llega el momento, muchas promesas durante tantos y tantos años en que, bueno, parecía razonable un precio único, esto no debía ser. Mucha gente, es injusto que los precios del agua, el coste del agua en cada uno, agua pública siempre estamos hablando, en un sitio y en otro sitio. Bueno, pues yo creo que nos ayudó las nuevas instalaciones, las nuevas infraestructuras. Lo que no parecería razonable es que el agua fuera del precio, con un precio dispar según de dónde procediera. Es decir, si es del túnel de trasvase tiene un precio, si es de la balsa de Barlovento tiene otro precio, si es de los pozos tiene otro precio. Al final, bueno, pues yo cojo la del túnel de trasvase, no, yo prefiero que me la dé. No, que eso no parece lógico. Es decir,
El agua pública es agua pública con independencia de que proceda de un sitio o de otro. Y por tanto lo que nosotros decimos es, vamos a unificar y vamos a decir cuántos millones de pipas manejamos en el Consejo Insular de Aguas Públicas, qué coste tiene el traslado, el transporte de ese agua, tanto dinero. Por tanto, ¿cuánto nos sale? 13 céntimos si lo aplicamos, 13 céntimos si lo aplicamos en la totalidad de la isla. Vamos a hacerlo. ¿Se explica? Hombre, pues tiene su razón de ser. Es un precio fantástico, Carlos. Yo creo que sí, pero un precio incluido el transporte. Incluido el transporte. Es verdad que el Consejo Insular de Agua ha optado por asumir una parte del coste, y más ahora, en estos momentos de COVID, de dificultades económicas y demás. Tocaba también, ajustar un poquito ese precio. Hubiese sido un poquito más, pero nosotros consideramos que podíamos ajustarlo a esa cantidad de céntimos. Y al final lo hemos aprobado por unanimidad. Por unanimidad, ahora mismo está en información pública, esperemos que en agosto pueda entrar en vigor. ¿Esto qué supone? Eliminamos una tasa que se cobraba por la extracción y vertido de agua en los canales. Eliminamos la tasa de elevación de aduares, de las costosas. Ponemos una sola ordenanza de transporte. Y a eso unimos el precio del agua, sumando el transporte más el agua, 13 céntimos. ¿Y esto qué dice? No, esto favorece a unos más que a otros. Bueno, vamos a poner el siguiente ejemplo. Si yo traslado el agua del Pozo del Carmen que hablábamos antes a la zona de Fuencaliente, nos estamos hablando del precio, del coste de la extracción de ese pozo, que tiene un coste, más el precio del agua, más el transporte. Como está hoy, estamos hablando, como si no estuviéramos, o como está hoy porque no entra en vigor la ordenanza. Es decir, hoy, a precio de hoy, pues estaríamos hablando en torno a algo más de 25 céntimos, algo más de 25. Es decir, también favorece a la zona sur de la isla y a la zona este de la isla. Si lo trasladamos al valle, pues estaríamos hablando de la extracción en el pozo, el costo del transporte en el canal, la elevación de aduares, que no lo olvidemos, que está actualmente en vigor, y el precio del agua, 40 céntimos. Seguro, no parece razonable. Si somos capaces de difuminar los costes que le suponen al Consejo Insular de Agua en todos los millones de agua que manejamos, nos da esos precios. Pues eso es lo que aplicamos. Y yo creo que es ventajoso, entre otras cosas también, para aquellas personas que tengan participaciones en distintos puntos en la isla y que quieran mover ese agua de un punto a otro, con nuevas infraestructuras que tenemos, como antes mencionaba, pues no les sea costoso y que podamos manejar el agua. Ahora, también es un llamamiento al agua privada, cuidado, también es un llamamiento al agua privada. El agua pública tiene lo que hace es un apoyo al agua, al regadío, un apoyo al regadío y un abastecimiento a eso, eso sí que es primordial, que está claro, por ley, es normal, el abastecimiento domiciliario a distintos municipios. Ahora tenemos que tener en cuenta que si ese apoyo cuesta eso, al final ese agua tiene que también repercutirse un poco, por lo menos, en la masa del agua que unos particulares pueden manejar. Tiene que verse que el agua pública cuesta lo que cuesta. Así está regulado y así está. Pero si te apoyas en agua pública, ese porcentaje pequeño o mediano en el que te apoyas en el agua pública, tiene que verse en el precio final. Y eso es lo que estamos ahora ya lanzando a la opinión pública. Oye, reflexionemos sobre esto, porque también se debe reflejar, no solo es el agua pública la que cobra el Consejo Insular de Agua, sino si a ti te están cobrando a 13 céntimos el agua del Consejo Insular de Agua y tú estás recibiendo un 20% de lo que consumes como comunidad, de lo que reparte, pues lógicamente ese 20% se debe reflejar. ¿Cómo? Pues bueno, pues eso es lo que hay que ver. Carlos, como usuario del agua privada, porque para mis plátanos, hay que tener en cuenta también que bueno, pues los gastos de extracción, el fluido eléctrico, las ayudas que a veces vienen o no vienen para la extracción de esa agua, pues nos supone un gasto mensual importantísimo, ¿no?
Entonces, también lo que nos cobran los canaleros, lo que nos cobra el transporte, todo eso. Eso también habría que llegar a unos acuerdos porque así de repente no se puede regular ese precio, ¿no? No, así es imposible, ¿no? Es imposible llegar y decir, mira, pues vamos a cambiar un sistema anclado en nuestra historia, en definitiva, de lo que es la extracción del agua, el traslado, el transporte del agua y la venta del agua, ¿no? Y más si partimos que al final los pozos, en este caso, dependen de los impuestos estatales que se le pone al fluido eléctrico para poder extraerlo. Sí, no, si la tracción de agua de pozos, hombre, hoy tenemos la ventaja de que las instalaciones son cada vez más modernas, más óptimas, ¿no? No es lo mismo una bomba de los años 50, una bomba del siglo XXI, no es lo mismo, una bomba de elevación, no es lo mismo. Y por tanto eso ayuda muchísimo, ¿no? Los costes son, sin duda alguna, menores, pero es evidente que hay un coste, y ese coste lo tenemos que asumir. Porque no nos queda otra. Nosotros no podemos quedarnos pensando en que tenemos un acuífero que es mágico y que ese acuífero va a permanecer por los siglos de los siglos. No, tenemos que distribuir en los distintos acuíferos que tenemos en la isla la extracción de agua. No podemos decirnos que como... es que es verdad que extraer de los pozos es más caro. Gracias a los pozos pudimos salvar una coyuntura gravísima y seguimos salvándola. A ver, tenemos que concienciarnos que estamos recibiendo menos agua, llueve menos, los acuíferos están disminuyendo, se diga lo que se diga, porque el agua, evidentemente, los acuíferos se nutren de la lluvia, y si no hay lluvia, pues van disminuyendo porque el consumo se mantiene. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que tenemos que diversificar la extracción de las aguas. Es verdad, están las galerías donde han trabajado los particulares durante tantos y tantos años, gracias a ellos. Están los pozos, que ahora ha habido una inversión municipal, están las balsas, está el túnel de trasvase, sin duda. Otro pozo que vamos a comenzar ya, el pozo de Izcagua, que posiblemente estemos hablando de 300 pipas más para el sistema, que es el primer pozo público que vamos a tener en la isla al Ayuntamiento y al Consejo Insular de Aguas. El Ayuntamiento ya ha hecho una inversión. Pues no sé, al final pues será un 20-80, bueno, no hemos cerrado, no hay problema, no hemos cerrado todavía el convenio, pero sí que hay una inversión importante de más de 2 millones de euros por parte del Consejo Insular de Aguas para poner en el sistema pues más agua, con otro acuífero, porque tenemos que hacerlo de esa manera, tenemos que ir no sobreexplotando ninguno para intentar a ver si, con otras actuaciones también, la regeneración del agua, que en octubre van a empezar ya el Gobierno de Canarias a través de la empresa pública Gesplan. Es decir, son aportaciones necesarias, fundamentales, para que ese conjunto de aportaciones sea capaz de soportar la cantidad de agua que necesitamos, ya sea para un suministro domiciliario o para el regadío. Me decía no hace mucho el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, dice, creo, si las cosas vienen rodadas, que en diciembre ya tendremos terminada la obra de Vicario. Eso también es un espaldarazo, ¿no? Sí, pero falta obra en el Vicario, falta obra en la balsa del Vicario. Porque la balsa del Vicario sí termina lo que es la infraestructura de la balsa, pero alguien nos pregunta, y bueno, ¿cómo se va a llenar? Eso también. Porque allí había una obra que no se ejecutó, no se contempló en su momento, no tenía previsiones de ejecutarse, no es de ahora, es de hace muchos años. Con elevaciones incluso, Barranco de las Angustias, con elevaciones que nos permitieran no solo suministrarnos de la balsa de Barlovento, no solo de ahí, es que la balsa de Barlovento ahora mismo está bien, pero el año pasado no estaba bien, entonces tendríamos el problema de que a lo mejor en determinados momentos, si no tenemos la infraestructura dotada totalmente, entre ellos algo fundamental que es cómo poner ese agua del barranco a la zona de la balsa de Vicario, pues no tenemos resuelto el problema. Nosotros hemos incluido en el expediente que hemos armado económico en estos días una aportación para adquisición de terreno para que el Gobierno de Canarias haga ese proyecto y luego ejecutar ese proyecto. Es decir, que la balsa de Vicario se terminará, es cierto, se terminará, y ahora ahora también, evidentemente. Y es una buena noticia, pero todavía hay que dar más pasos en esa infraestructura. También vamos a recordarles a todos los televidentes el gran esfuerzo económico que ha hecho nuestro Cabildo en las reparaciones
del canal LP1, LP2. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor, porque es que las pérdidas eran impresionantes. Las pérdidas eran alarmantes, todavía tenemos pérdidas. Pero las pérdidas eran alarmantes. Cuando estamos hablando de 130 pipas hora, estamos hablando de 500 millones de litros al año, que no es una broma, que se perdía en el canal LP1. Ahora tenemos algunos problemas que se han surgido ahora porque hemos aumentado el caudal de transporte. Podemos decir con orgullo que hemos aumentado el caudal, y eso nos ocasiona que se encuentren mayores desperfectos en el propio canal, porque no es lo mismo pasar por ahí 1000 pipas que pasar 2000 pipas con el incremento de ese caudal y la presión que se ejerce en el mismo. Con lo cual tenemos otros problemitas que vamos a resolver. Pero el problema está cuando tú tienes una situación como esta, de averías en una infraestructura, y pasa el tiempo y no se arregla. Ese es el problema. Nosotros hemos detectado algunos problemas ahora, nuevos problemas, y vamos a declarar una obra de emergencia en la próxima semana para actuar inmediatamente. Nosotros no podemos perder agua, por tanto tenemos que actuar inmediatamente. Ya lo hicimos, ya disminuimos notablemente las averías, y ahora vamos a actuar porque estamos notando que hay algunos problemitas de la zona de Aduares hacia la zona norte de la isla. La otra actuación, esta que comentaba, era de Aduares hacia Fuencaliente, que tuvo un resultado magnífico, un laminado nuevo. Vamos a actuar de la misma manera en otros puntos, hasta que tengamos ese proyecto definitivo, porque es complejo, son 82 kilómetros, y ya Traxa ha terminado el proyecto desde Aduares hacia Fuencaliente, y está trabajando nuestros técnicos en el otro proyecto grande desde Aduares hacia la zona norte. Mientras, vamos a ejecutar en un tiempo récord, hemos realizado un proyecto importante de telemetría. Curioso que no podamos tener en un canal, que no podamos tener el control en todo el canal, en los 80 kilómetros, de tal manera que lo hagamos a ojo de buen cubero, como se decía. Es decir, mira, pues aquí hay hierbitas, aquí está seco, aquí hay hierbas, por ahí seguramente tenemos algún problemita. Hombre, vale, pero no, ese no es el sistema. Entonces hemos hecho un proyecto de más de 2.200.000, de los cuales que lo vamos a asumir desde el Consejo, salvo los 900.000 euros que nos aporta el Gobierno de Canarias, para la telemetría. ¿Con eso qué conseguimos? Pues saber el agua que entra y el agua que sale, y saber en cualquier momento, al segundo, que se está produciendo una avería, y actuar e intervenir. Porque si el agua pasa por un control 100, no hay ningún tipo de salida, y aparece en el otro control 50, estamos perdiendo 50. Ahí en ese tramo tenemos que actuar.